Qué bueno saludarle It's good to say hi to you today, una vez más one more time, en su programa in this program, Esperanza de Vida. A Hope for Life. Es para nosotros como pastor de la Iglesia Peña de Ored It is for me as a pastor of this church, una alegría it's a happiness estar junto a ustedes. to be with you today. En esta mañana In this morning, vamos a tomar el tema we're going to have the topic con el nombre with the name of Tener una actitud correcta frente al maligno. having the right attitude in front of the evil one. Para eso quiero que se vaya a su Biblia For that, I want you to go to your Bible, y la abra open it, en el Salmo 37 and we're going to go to Psalms chapter 37, y vamos a meditar del versículo 1 al 10. and we're going to read from verses 1 through 10. Ahí vamos a edificar esta mañana y hablar de la palabra de Dios. That's what we're going to be talking from today. Vámonos entonces al versículo del 1 al 4. So let's go from verse 1 through 4. No te impacientes a causa de los malignos, Don't worry about the wicked ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, or envy those who do wrong. porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. For like grass they soon fade away, like spring flowers they soon wither. Confía en Jehová y haz el bien, Trust in the Lord and do good, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. then you will live safely in the land and prosper. Deleítate asimismo en Jehová, Take delight in the Lord, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. and he will give you your desires of the heart. Versículo del 5 al 8. Now let's go to verse 5 through 8. Encomienda a Jehová tu camino Commit everything you do to the Lord, y confía en Él, trust him, y Él hará. and he will help you. Exhibirá tu justicia como la luz He will make your innocence radiate like the dawn, y tu derecho como el mediodía. and the justice of your cause will shine like the noonday sun. Guarda silencio ante Jehová Be still in the presence of the Lord, y espera en Él. and wait patiently for him to act. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, Don't worry about evil people who prosper, por el hombre que hace maldades. or fret about their wicked schemes. Deja la ira Stop being angry. y desecha el enojo. Turn from your rage. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Do not lose your temper, it only leads to harm. Versículos 9 y 10. Verses 9 and 10. Porque los malignos serán destruidos, For the wicked will be destroyed, pero los que esperan en Jehová, but those who trust in the Lord, ellos heredarán la tierra. they will possess the land. Pues de aquí a poco no existirá el malo, Soon the wicked will disappear, observará su lugar though you look for them, y no estará ahí. and they will be gone. Cuando yo llegué a Cristo, When I came to Christ, una de las inquietudes que yo tenía one of the worries that I had era qué iba a pasar con mi vida. was that what was going to happen with my life. ¿Qué cosas en mi vida tenían que cambiar? What things in my life had to be changed, ¿Y cómo aceptar que otros estaban mejor que yo? and how was I supposed to accept that other people were better than me? Porque yo venía de un proceso difícil de finanzas. Because I was coming through a hard process. Pues mi corazón So in my heart y mi mente and my mind y todos mis deseos and all of my heart's desires, estaban en el dinero. they were in money. Nunca había leído el versículo de Mateo 6:33 I never read Matthew 6:33 que dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia that it says, seek first the kingdom of God, y todas las demás cosas serán añadidas. and everything else will be added to it. Es por eso que me costaba entender That's why it was so hard for me to understand esa parte de Dios that part of God, que muchos están bien that a lot of people are good, y que incluso dije una vez and that I even said once que yo estaba mejor antes de aceptar a Cristo. that I was living better before coming to Christ. Pero se me había olvidado. But I had Es forgotten, más, no lo conocía, I didn't know him, que lo primero que cambia a Dios that the first thing that God changes no son las finanzas, are not our finances, sino que nuestro corazón. but he changes our heart Y first. nos da un orden como Él dijo. And he gives us an order like he says. Por eso es que a veces no entendemos y vemos que la cabeza está primero. That's why sometimes we don't understand that the head comes Y la first cabeza está encima del cuerpo. and the head is above the rest of the body.
Porque lo primero que hace Dios Because the first thing that God does, es ordenar nuestra mente. He will order our mind. Como dice Pablo Like Paul says en Romanos 12:2, in Romans 12:2, cambia tu manera de pensar he says, change your mindset. para que así cambie tu manera de vivir. So that way your living will change. Entonces el camino de un cristiano hay veces es más difícil que el que no es cristiano. And so a Christian's lifestyle is harder than someone who's not. Y eso en determinado momento And at some point, nos trae duda de lo que Dios puede hacer. we will start doubting what God can do. Pero se nos olvida But we forget lo que dice Jeremías 29:11. what Jeremiah 29:11 says. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. For I know the plans that I have for you, Pensamientos de bien y no de mal para fin de lo que esperáis. plans of good and not of evil. Por eso esta mañana That's why this morning vamos a hablar we're going to talk about, del Salmo 37, versículo por versículo. and we're going to talk about Psalms 37 verse by verse, Para que Dios nos dé esa paz, esa tranquilidad de saber esperar en Él. so that God can give us that peace of waiting in Him. Veamos el versículo 1. Let's see verse 1. No te apacientes a causa de los malignos, It says, don't worry about the wicked, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. or envy those who do wrong. Aquí se nos aconseja dos cosas importantes frente a los malignos. They are advising us here about two things. Primeramente, no ser impacientes. The first thing is to be patient, Y seguido, no tener envidia. not to have envy, Porque la envidia because envy nos quita el favor de Dios, will take God's favor away from us. ya que se traduce como codicia. Now that it's translated into Y la envy, impaciencia and impatience nos hace personas will make us people que podemos adelantar nuestros éxitos, that we can go ahead our success, pero lo hacemos en nuestra propia fuerza. but we do it on our own strength. Por eso es que la paciencia es el cuarto fruto del Espíritu, That's why patience is the fourth fruit of the Spirit de Gálatas 5:22. in Galatians 5:22. Y es el que más tenía Jesús And it's the one fruit that Jesus had the most, y el que más usted debe alimentar. and the one that you must feed more. ¿Se imagina Jesús preguntándole a Dios, Can you imagine Jesus asking God, ¿por qué me diste una madre que no era mi madre y un padre que no era mi padre? why did you give me some parents that weren't really my parents? ¿Y por qué voy a estar 30 años con ellos And why am I going to be 30 years with them? y voy a predicarte 3 And I'm only going to preach y 3, después subir a una cruz que no es ni mía and then I'm going to go on a cross that is not y even pagar mine, todos los pecados del mundo cuando yo no he pecado? and pay for the world's sins even though I haven't sinned? Por eso a mí me gusta That's why I like Hebreos 5 del 7 al 9. Hebrews 5 verse 7 through 9. Dice la palabra de Dios ahí, That God's word says, Cristo en los días de su carne, Christ in his mid days, clamando, he will plain to God. suplicando, He would ask God, llorando he would cry to God con lágrimas with tears in his eyes, al que le podía librar de la muerte, to the one who could set him free from death. fue oído a causa de su temor reverente. He was heard because of his fear for God. Y aunque era hijo, And even though he was a son, por lo que padeció, for what he went through, aprendió la obediencia. he learned what obedience was. Obedecer se puede traducir también como paciencia. It could even be translated to patience. Paciencia que lo que Dios le ha prometido se va a cumplir. Patience that what God has promised it was going to Porque come Dios to pass, nunca muda su palabra. because God will not fail. Luego codicia. Then envy, Esa parte que está en el último mandamiento that part that is at the last of the commandments de Éxodo 20 del 1 al 17. in Exodus 20, No codiciarás. do not envy. Entonces la envidia And so envy en el cristiano es codicia in a Christian is y debemos de eliminarla. bad, and we must take it away. El desear lo que otro tiene. Wishing what others have, El no estar conforme con lo que tenemos. not being happy with what we have. En reclamarle a Dios porque se tarde en darnos lo que nos ha prometido. I was telling God, why is he taking so long to give us what he had promised? Eso es codiciar. That is envy. Por eso Dios dice That's why God says en Hebreos 13:5, in Hebrews 13:5, sean nuestras costumbres sin avaricia, let our customs be without envy, contento con lo que tenéis ahora, happy with what you have now, porque Él ha dicho because he has said que no te dejará that he will not leave ni you te desamparará. and he will not abandon you. Por eso no se preocupe. That's why you don't have to ¿Cómo worry. manejan la vida otros? How do other people manage their lives? Porque recuerde que usted está en este mundo Because remember that you're in
in this world, pero que no es de este mundo. but you are not from this world. Por eso cuando veo que dicen muchas cosas That's why when I see people saying a lot of por la televisión y las redes sociales, through TV and social media, yo siempre digo, I always say, yo no me preocupo para dónde va el mundo, I don't worry about where the world goes porque yo sé quién viene al mundo because I know who's coming to the world. y ese se llama Jesús. And that name is Jesus. Número 2, Number versículo 2. 2, verse 2. Porque como hierba serán pronto cortados For like grass they soon fade away, y como la hierba verde se secarán. like spring flowers they soon wither. Aquí Dios nos exhorta para que comprendamos el tipo de final que los malvados sufrirán. Here God is explaining us what time of ending the wicked ones will have. Y esto por no hacer lo que es agradable para Dios. And this is because they don't do what pleases God. El propósito de Dios es lo que dice Tercera de Juan 2. God's will in 3 John 2, Amado, it says, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que hagas I wish that you will be prospered y que tengas salud, and to have health, así como prospera tu alma. the same way your soul prospers. Entonces Dios aquí nos está enseñando And so God is teaching us here que debemos de hacer cosas agradables a Él. that we must do things that are pleasing to Him. Que cada día nosotros tenemos que orientarnos más a mantener su espíritu sobre nosotros. That every day we must do everything in our will to have His Spirit in us. Todo aquello que no es espiritual, Anything that is not spiritual, que lo puede leer en Gálatas 5 del 19 al 21, that you can read it in Galatians 5 from 19 to 21, frutos de la carne, that are the fruits of the flesh, hacen que no seamos agradables a Dios. they make us unpleasing to God. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado And that's where we have to be careful en no regresar de donde Dios los ha sacado. in not coming back from where God has taken us from. Tener el cuidado Being careful de que tenemos que ser agradables a Dios en todo. that we must please God in everything we do. En nuestra forma de actuar, In our acting, en nuestra forma de platicar, in the way that we talk, en nuestra forma de ayudar a otro, in the way that we help others, en nuestra humildad. in our humility. Debemos de ser como dijo Jesús We must be like Jesus said that we should be. en Mateo 5, 15 y 16. In Matthew 5, 15 through 16, Vosotros sois la luz del mundo. it says that you are the light of the world. Y una luz no se pone al revés, And a light is not placed backwards. se pone para que alumbra. It is placed for it to give Y es light. esa parte que Dios quiere que nosotros seamos. And that's the part that God wants Alumbrar en un mundo oscuro, to be light in a dark world, en un mundo difícil, in a hard world, donde todo parece que no va a volver a ser normal. where everything seems that it's not going to be normal again. Y es que no tiene que ser normal, And it doesn't have to be normal. porque Dios ha dicho Because God has said que los llevará that He will de take you gloria en gloria from glory to glory, y de victoria en and victoria from victory to victory, cuando somos when we are agradables a Dios. pleasing to Him. Número 3. Number 3, Confía en Jehová trust in the Lord y haz el bien, and do good. y habitarás en la tierra, Then you will live safely in the land, y te apacentarás de la verdad. and you will prosper. Confía significa apoyarse. To trust it means to take Asegurarse. trust in Him. To make Nosotros confidence. debemos apoyarnos en Dios y en el poder de su fuerza We must trust God and in the power of His strength y su palabra que es verdad. and His word that is truth. Por eso es que Primera de Samuel 2:9 That's why 1 Samuel chapter 2 verse 9, dice, it says, Él guarda He will keep los pies de sus santos, the feet of His saints, pero los malos perecen en tinieblas, but the ones will perish in darkness, porque nadie será fuerte because no one will be en su strong propia fuerza. in his own strength. Proverbios 3:5 dice, In Proverbs 3, fíate de Jehová. trust in the O sea, Lord. en otras palabras, confía en Dios It says, trust in the Lord de todo tu corazón with all of your heart, y no te apoyes and do not lean en tu propia in your prudencia. own understanding. Eso es confiar, That's trusting, apoyarse to lean en on Dios God en toda circunstancia, in all of en our toda circumstances, necesidad. in all of our needs. Ir a Él como Él ha dicho. Give to Him the way He has Clama a mí que yo te responderé. called to me, and I will answer. El profeta Elías es un ejemplo de eso. Elijah is an example of No veía nada de formación de nubes para que lloviese, He didn't see any clouds that would show any rain, pero mandó al criado que fuera a ver varias veces. but he sent his servant to check Y al several final el criado le dijo times. And at the end the que había servant una said formación como de un puño. that there was like a fist form. Y le dijo el rey,
And the king said, prepárate get prepared y dile al rey and tell the king que va a llover. that it's gonna rain. Así debemos de ser nosotros. That's the way that we should be. Apoyarnos en Dios Leaning on God. y confiar que lo que Dios tiene para nosotros And trust that what he has in it for us, en su tiempo in his llegará. time, it will come. Y como dijimos al comienzo, muchas veces arruinamos los planes de Dios And like I said at the beginning, most of the time we screw up God's plan porque no confiamos en Él, because we don't trust him, porque no le damos todas nuestras necesidades a Él. because we don't give him all our needs. Está bien buscar a alguien, It's good to search for someone, pero alguien que usted sienta but someone that you might que feel es sincero para ayudarle, that is sincere to help you, que no le va a dar para dominarlo, that is not going to give you space to dominate, sino porque tiene but because they el amor have para darle. the love to give. Número 4, Number 4, versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová take delight in the Lord, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. and he will give you your heart's desire. Deleitarse Delight. es experimentar un gran placer y gozarse con la presencia de alguien. It's to have that experience of pleasure in God's life. Esto se logra a la medida que vamos madurando nuestra relación con Dios. This will happen as we mature in our relationship with God. Pero muchas veces no los deleitamos como cristianos. But a lot of times we don't delight as Es Christians. más, criticamos el sermón muchas veces. Sometimes we even criticize the Y sermon, salimos de la iglesia y decimos que no sentimos nada. and we leave church saying that we don't feel something. Incluso preguntamos, ¿cómo estuvo el culto? And even we ask, how was Y service? alguien dijo, pues más o menos. Someone said it was okay. Entonces no los deleitamos en Dios. And so we did not take delight in God. Venimos por obligación We came because we have to, o porque tenemos una forma de venir a la iglesia. or because we have a way of coming to church. Yo tuve que aprender eso I had to learn that. y le recomiendo algo. And I would recommend something. Siempre estaba temprano en la iglesia. I was always early at church. Si el culto era a las 9, yo estaba por tarde 8:30. Each service started at 9. I was there at 8:30. Eso me daba la oportunidad That will give me the opportunity de colocarme en los primeros asientos to sit on the front row y esperar and wait lo que Dios traía para mí what God was bringing for me a través de la alabanza through worship y de la palabra que se iba a predicar. and through the word. Eso es deleitarse en Dios. That's taking delight in God. Así como cuando usted toma algo que va a comer y se deleita. The same way that you grab something to eat and you No sé delight cuál in es su fruta preferida. it. I don't know what's your favorite fruit. A mí me encanta el zapote I love zapote y disfruto el zapote. and I enjoy it. Incluso raspo hasta la conchita del zapote I would even scratch y me the, deleito en esa fruta. and I will delight in it. Así me deleito That's the way I todos delight. los días en la mañana, Every day in the morning, leyendo su palabra, reading God's word, escuchando su música. listening to his music. Eso es deleitarse en el Señor. That's taking delight in the Lord. Aquí quiero hacer una pregunta. Now I have a question for you. ¿Se está deleitando en el Señor? Are you delighting yourself in Para the que Él Lord cumpla las peticiones de su corazón, so that he can fulfill the desires of your heart? es necesario diferenciarlo. It's necessary to take that difference. Porque muchas veces los deleitamos cuando Él ha cumplido lo que le pedimos. Because a lot of times we take delight when he has fulfilled his word. Pero Primera de Tesalonicenses But 1 Thessalonians 5:18 5:18, dice, it says, da gracias a Dios en todo, give thanks to the Lord in everything, porque esta es la voluntad de Él because this is the will in Christ Jesus para nosotros for us en Cristo Jesús. in Christ Jesus. Entonces, deleitarse So delighting es eso, is that. es aceptar su voluntad. It's accepting his will. Como dice Mateo Like 6:10, Matthew 6 says, haz Señor tu voluntad, God do your will en los cielos on como en heaven la tierra. and on earth. Eso es deleitarse. That's taking delight. Número 5. Number 5, Encomienda a Jehová tu camino commit everything you do to the Lord, y confía en Él trust him, y Él hará. and he will help you. Encomienda significa entrega. To commit, it means to, Debemos entregarle a Dios nuestro camino. we must give God our ways, Ahí podemos hablar de conducta y asunto. and we can talk about our conducts there. Es entregarle a Él It's giving him nuestras cargas. our burdens. Por eso es que la preocupación es pecado en el Hijo. That's why when we De worry, Dios. we're sinning. Palabra de Dios dice en Primera de Pedro 5:7, 1 Peter 5:7 says, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, give all your burdens to him, porque Él tiene cuidado de vosotros. because he will take care of you. En Mateo 11:28 In Matthew 11:28, dice, venid a mí todos los que estén cargados y trabajados, it says, come to me all of those who are weary,
y yo os haré descansar. and I will give you rest. ¿Quién lo va a hacer descansar? Who will make you rest? Jesús. Jesus. Pero muchas veces nosotros decimos, yo necesito un descanso. But a lot of times we say, oh, I need some El rest. descanso ya lo tiene. You already have the rest. Lo que tiene que hacer es entregarle a Dios todo. What you have to do is give your burdens to God. Decirle a Él todos sus problemas, Tell him all of your problems, todas sus dificultades. all of your difficulties. Y aunque pareciera que no ve nada, And even though it might seem that Él nothing tiene is el going control. on, he's in control. Esa parte nos hace falta. That part we're lacking. Entregarle a Dios todo. Being able to give God Hágalo y everything. verá. Do it and you'll see. Yo empecé a hacerlo I started y comenzó doing Dios a suplir todas mis necesidades it, and God started giving me all of my needs de acuerdo a sus riquezas en gloria. according to his riches and No glory, sus deseos, not our desires. porque hay una gran diferencia Because there's a difference entre necesidad between a need y deseo. and a desire. Dice la palabra que el deseo no es lleno, The word says that the desire is not feeling, pero la necesidad sí es suplida por Dios. but the needs are Por eso es que supplied debemos by de God. corregir algo que el mundo dice mal, That's why we have to make something right that the world que hay says, que ver para creer. that we have to see to believe. Dios dice, God says hay que creer para ver. we have to believe to see. Eso es entregarle a Dios todo. That's handing God over our needs. Si algo tengo yo es entregarle a Dios mis problemas, If something I do is I give him all of mis my problems, dificultades. my difficulties. Eso ha venido haciendo que las cosas cambien en la iglesia. That has been the changes that the Y church has been por eso having. vemos un lugar agradable ahora. And that's why we see a nice face now. Porque cuando esto comenzó, Because when this started, yo comencé a orar que quería Dios que hiciera yo. I started praying to God what I wanted him to do. Y muchos me dijeron al siguiente domingo, And a lot of people told me the tienes que next Sunday, transmitir en vivo, tienes que hacer prédicas en Facebook. you have to go ahead and do like live sessions on Facebook. Tienes que entrar a las redes sociales. You have to go on social media. Pero solo teníamos el teléfono y el trípode. But we only had the cell phone and the Y tripod. no lo sabía ni manejar. And I didn't know how to handle Y entonces Dios, it. And so God, le entregué yo las cosas I gave him the needs. y comenzó a agregar, And he started adding, primeramente a las personas indicadas, first of all, the people, the right people. seguidamente Next, los aparatos. he added the tools. Porque el mundo está en un serio problema. Because the world has an issue. Dios dejó las cosas para ser usadas God left the things to be used y las personas para ser amadas. and the people to be loved. Hoy estamos al revés. Nowadays, it's different. Amamos las cosas We love things y usamos a las personas. and we use people. Pero cuando usted hace lo contrario But when you do y le entrega todo a when you do Dios, it differently and you give it all to God, Dios agrega todo lo que necesitamos. God will add into everything we need. Mire que se ha ido agregando todo. Look, it's been adding a lot of things A tal grado que ahora to the point that now le hemos entregado ya la cotización de la cámara que necesitamos a Dios. we have given God the price of the camera that Porque we Él need. ha dicho, Because he has said, clama a mí call to me y yo te responderé. and I will answer. Jeremías 33:3. Jeremiah 33:3. Versículo 6. Verse 6. Exhibirá tu justicia como la luz He will make your innocence radiate like the dawn, y tu derecho como el mediodía. and the justice of your cause will shine like the noonday sun. En la medida que comience a entregarle a Dios aquello que le molesta, As soon as you start giving God all of those things that bother you, entre paréntesis, conducta, let's say your conduct, malos hábitos bad habits, y carácter, and the character, Él tomará dichos asuntos y actuará en concordancia. he will take them and he will work on them. Por eso dice, exhibirá tu justicia como la luz. That's why it says he will Pero make your tenemos que innocence entregarle a radiate, Dios but we must give it to God. áreas de nuestra vida que no son agradables a los demás ni a Él. Areas that are not nice in our life. Eso es importante. That is important. Por eso, para que Dios exhiba la justicia como la luz, That's why for God to make our innocence nuestro radiate, deber es hacer cambios en nuestra we vida. must do some changes in our lives. Yo hago cambios todos los días, se los digo I honestamente. do changes every day. Todos los días para mí es un reto el estar vivo Every day for me it's y challenge, representar a Dios primeramente. and to come to God first. Pablo lo dice en Gálatas 1:10. Paul says in Galatians 1:10, ¿Busco yo el favor del hombre o el favor de Dios? do I seek God's favor or man's favor? Si todavía buscar el favor del hombre, If I would still seek for man's favor, no sería siervo de Jesús. I wouldn't be a servant of God. Y eso hacía que Pablo se esforzara And
And that would make Paul to have an effort y diera lo mejor para Dios. and give his best to God. Su conducta cambió, His conduct changed, sus hábitos cambiaron. his habits changed. Era perseguidor de los cristianos He used to persecute Christians, y ahora los amaba. and now he would love them. De hecho, el primer mártir que murió de la fe, Even the first person that died because of the faith, Esteban, Stephen, Pablo ordenó que lo mataran Paul ordained for him to y be que le killed, trajeran la ropa y se la pusieran a los and pies. that they would bring his clothes and put it on his feet. Pero cuando conoció a Jesús, But when he met Jesus, a través del encuentro que tuvo con él, through the encounter that he had with God, Pablo reaccionó Paul reacted, y dijo and he said en Gálatas 2:20, in Galatians 2, ya no vivo yo, I no longer live, mas Cristo vive en mí. but Christ in me. En otras palabras, In another word, si Jesús murió por mí, if Jesus died for me, ahora yo vivo para él. now I live for him. Ahí es donde Dios exhibirá su luz That's how God will radiate our light, a través de la justicia que le va a dar a usted. through the justice that he will make. Y es donde us. nosotros tenemos que caminar todos los días. And that's not something we have to walk on every Que day. Dios haga las cosas. That God do the things. Por eso es que Pablo habló también en Romanos 12:18 That's why Paul in Romans 12:18 says, y dijo, en cuanto dependa de nosotros, as soon as it's up to us, está en paz con todo el mundo. be in peace with everyone else. En otras palabras, con los demás. In another words, with everyone else. Y eso es importante que dependa de nosotros. And that's important to depend on us. Porque la naturaleza carnal de nosotros ahí está. Because our fleshly nature is there. Pero la parte espiritual debe de salir. But the spiritual part must take over. Muchas veces yo reacciono mal A lot of times I have a bad reaction a lo que me dicen. to what people tell Y me. no es lo que me han dicho, Not in what they sino have que told la me. parte carnal mía Because todavía my está ahí. flesh is still there. Pero Dios está ayudándome. But God is helping me. Y estoy saliendo cada día And I'm con ese tipo de problemas. with that type of problem. Número 7, versículo 7. Number 7, Guarda silencio ante Jehová be still in the presence of the Lord y espera en él. and wait patiently for him to act. No te alteres con motivo del que prospere en su camino, Don't worry about evil people por who el, prosper, por el hombre que hace maldades. or fret about the wicked schemes. Debemos callar y esperar en Dios, We must be still in the presence no enojándonos o sintiendo celos frente al próspero camino de los que hacen maldades. not being angry when they prosper, Y es ahí and it's there donde Dios va a actuar. when God will act. Guarda silencio ante Él. We must be still before him. ¿Qué nos cuesta guardar silencio? Why is it hard for us to be still? Queremos que las cosas sucedan ya, We want things to happen right away. cuando Dios ha dicho When God has said que todo tiene su tiempo that everything has its y time, que todo lo que se quiere debajo del cielo and that everything that is under this tiene heaven, su hora. it has its time. Eclesiastés 3:1. In Ecclesiastes 3:1. Por eso guardar silencio ayuda mucho en la vida espiritual. That's why when we're still, it helps in the spiritual life. Yo he aprendido a vivir de la siguiente manera. I've learned to live in the. Si alguien dice la verdad de mi persona, If someone says the truth about me, me está ayudando a corregir. they're helping me get better. Pero si alguien dice mentiras, But if someone says lies, no me molesta. it won't bother me. Meses atrás alguien me dijo algo. Months ago, someone told me, ¿Usted ha visto su Facebook, pastor? "Have you ever seen your Facebook page?" Algunas veces le digo yo. And I said, "Sometimes." Pues hay un comentario suyo contra usted que no es agradable. So there's a comment against you on the page. Alguien dice que usted es aquí, que es allá, y usted ya sabe todo lo que Someone dicen says en that esa you are red. so and so, Y le digo yo, and so I told them, ¿qué año fue y qué fecha? "What year and what date was Me it?" dice, fue el 2004, And they say it was on 2004, en julio del 2004. on July. Y le dije yo, And I said, tiene razón lo que dice esa persona, "What that person's saying is true, porque yo me convertí a Cristo because I came to Christ el 10 de agosto, on August the 10th, un mes después. a month later." Entonces, usted tiene que guardar you silencio muchas veces. You have to be still a lot of times. Proverbios 26, versículo 4 y 5 dice, Proverbs 26 says, no le contestes al necio de acuerdo a su necedad, "Do not answer to the evil one according to para their que no evil, seas tú como él. so you don't have to be like them. Contéstele al necio como merece. Answer them the way they should." Por eso es muy importante callar cuando hay un problema. That's why it's good to be still when there's a problem.
cuando lo están juzgando mal, when they are judging you wrongly, cuando quieren sacarlo de lo que usted es. when they want to take you out from what you are. ¿Ha visto usted que la persona siempre lo ataca por donde sabe que lo agarra? Have you seen that people attack us when they know they got us? Si usted es ordenado en su cuarto, principalmente, le dejan zapatos y cualquier cosa tirada. If you have a clean room, they will leave their shoes all Porque over saben que usted va a agarrar because they know una berreta por eso. that you will have a problem with Y ya lo sacaron de lo que es usted. and they have already taken you out from who you Por eso are. dice Dios, guarda silencio ante Jehová. That's why God says, be still in the Y presence espera of the Lord and en wait. Él. No se altere con el motivo Do not fret or worry del que about prospere en el camino. Déjelo que prospers prospere. in the way. Let them prosper. Porque el Proverbio 10:22 dice, Because Proverbs 10:22 says, la bendición de Jehová es la que enriquece God's blessing is the one that y no enriches añade tristeza con and ella. it will not add sadness to it. Todo lo que viene de Dios Everything that comes from God le va a traer paz, will bring you peace. le va a traer ánimo. It will bring some joy. Usted se va a deleitar en Él. You're gonna delight in the Lord. Por eso le recomiendo, That's why I would recommend el guardar silencio being still. no le quita su derecho, It won't take your right, sino que le da el favor de Dios. but it will give you God's favor. Versículo 8. Verse 8. Deja la ira Stop being angry. y desecha el enojo. Turn from your rage. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Do not lose your temper because it only leads to harm. Esto es como un acto de soltar This is like in letting algo que no le está trayendo a usted letting go of something ningún that is not beneficio. bringing any benefit. Para eso vamos a leer Efesios 4, For that, we're going to read Ephesians 4, versículos 31 y 32. verse 31 and 32. Efesios 4, 31 y 32. Ephesians 4, 31 and 32. Dice la palabra, It says, quítese de vosotros toda amargura, let any enojo, bitterness away from us, ira, anger, gritería and screaming, y maledicencia and even wrongdoing, y toda malicia. and every wrong thing. Antes sed benignos unos con otros, Before being good with one another, misericordiosos, merciful, perdonándonos unos a otros, forgiving one another, como Dios también os perdonó the same way God has a forgiven vosotros en Cristo. you in Christ. Entonces dice, deja la ira y desecha el enojo. So it says, let go of the anger. Son dos cosas que le quitan el favor de Dios. Those are two things that take away God's El favor. ser enojado, Being angry, cuando dice Dios que ya no vive usted, sino que Él vive en usted. when God says that you no longer live but He Jesús lives in nunca you. tuvo un enojo desequilibrado. Jesus never had an imbalanced anger. Alguna gente dice que Él llegó al lugar donde lo habían convertido en mercado, que es la casa de Dios, Some people said that when he got to the Y- house of y God que that se was turned enojó. into a market, he was mad. Él no se enojó, He didn't get mad. Él corrigió y le dio el derecho al lugar, que es diferente. He corrected them and gave the right to Nunca the place. permita que el enojo Never allow anger lo posesione, to take over you, porque entonces because then el favor de Dios no se dará en usted. God's favor won't be in you. Por eso es que en el mismo Efesios 4:30 That's why in Ephesians 4:30 dice, y no contrastéis al Espíritu Santo de Dios, it says, do not take on the Holy Spirit, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. with the one you have been sealed for Entonces, redemption. cuando nosotros nos enojamos So when we are upset y hacemos lo malo, and we do wrong, sacamos al Espíritu Santo de we nosotros. take the Holy Spirit out from us. ¿Y qué tal que en ese momento venga Jesús? And what if at that moment Jesus Porque usted no sabe cuándo va a venir. Because you don't know when he's gonna come. La gente, como dije anteriormente, Like I said, people estamos preocupados porque venga la vacuna y no se preocupa porque venga Jesús. are more worried about a vaccine than Jesus coming. La vacuna va a venir, The vaccine is gonna come, pero no lo va a salvar. but it's not gonna save them, Ni tampoco lo va a hacer inmune. and it's not gonna make you immune. Entonces, por eso es necesario So that's why it's necessary dejar la ira to let go of anger y desechar el enojo, and to take it away, para que el Espíritu Santo so that the Holy Spirit esté siempre is always en nosotros. in us. Versículo 9. Verse 9: Porque los malignos serán destruidos, For the wicked will be destroyed, pero los que esperan en Jehová, but those who trust in the Lord ellos heredarán la tierra. will possess the land. Esperar significa aguardar y confiar. Waiting means to trust.
Y eso es lo que necesitamos nosotros. And that's what we need to do. Aguardar las promesas de Dios en su vida. Wait for the promises of God in our Y life. confiar que se van a dar. And trust that they will come to pass. Y actuar. And act. Es necesario actuar también. It's necessarily to take and Pero actuar cuando ya nosotros estamos seguros de que Dios es quien nos ha dicho que actuemos. but to take a step when God has already given us the green light to do so. Si las cosas quiere que se den, If you want things to happen, tiene en primer lugar guardarlas en su corazón first of all you have to guard them in your heart y confiar que se van a dar and trust that they will come to pass. y después actuar. And then you have to act. Y es lo que nos hace falta a nosotros. And that's something that we're missing. Esa confianza en Dios. That trust in God. Y con facilidad el enemigo lo roba lo que Dios nos ha prometido. And sometimes the devil easily takes away what God Habacuc has se given. puede decir que es un ejemplo de eso. Habakkuk is an Porque example of empezó a reclamarle a Dios. that, because he started Y Dios le asking God, contestó and God answered. y le dijo And he said en Habacuc 2, in Habakkuk 2, versículos 2 y 3. verse 2 and 3, Y Jehová me respondió y dijo, and God answered and said, escribe la visión write the vision y declárala en tablas, and write it on stone, para que corra el que leyere en ella. so that those who read it can run with it. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, Even if the vision will take some time, más se apresurará hacia el fin. it will come closer to the end, Y no mentirá, and it will not lie. aunque tardare, Even though it will espéralo. take some time, wait for it. porque sin duda vendrá y Because no without a tardará. doubt, it will come. Eso es aguardar y That's confiar. waiting and trusting in God. Eso es actuar, eso es decirle al Señor, Señor, aquí estoy ya listo para que tú me des la bendición. That's acting and saying, God, I'm ready for you to give me the blessing. Platicábamos en el primer domingo, o sea, el domingo pasado que comencé a transmitir con Eunice, la voz que usted está escuchando en inglés. We were speaking last Sunday with Eunice, the one that's Y le pregunté cuál era su visión de su negocio porque and I asked her what was the está haciendo vision una for her repostería deliciosa. business, because she's doing some delicious bakery. Y le decía, ¿usted ya escribió su visión? And I asked her, have you written down your Y vision? me decía, no, pastor, And she said, no, Pastor. escríbala. And I said, write ¿Cómo it quiere down. su lugar? How do you want your place to Entrada, look like? salida, The entrance, área de the trabajo, exit door, the work, nombre. the name. Está bien, me dijo. It's okay, she said. Y antes de comenzar esta transmisión, And before starting this, llenó mi corazón it filled my heart, el ver que ya le escribió, seeing that she had already done that. que ya la tiene guardada She has it already saved. y que ahora está confiando en lo que And that Dios she's hará. trusting that God will do it. Eso es lo que tenemos que hacer todos nosotros. That's what we all have to do. No esa prosperidad que le empiezan a nombrar a usted. Not the prosperity that people are mentioning to you. Ese evangelio de prosperidad que le enseñan That prosperity evangelism. a que todo es where prosperidad. God- That everything is prosperity. Dios no dice así. God doesn't say that. Dios dice así como prospera tu alma. God says the same way your soul. Por eso el alma va a prosperar That's why your soul will prosper. cuando guardamos cosas buenas para Dios When we save good things. y cuando for God, confiamos en Él. and when we trust Him. Es ahí donde tenemos que nosotros darnos cuenta That's where when we have to realize que nuestro Dios es grande. that our God is big. Cuentan una historia de un padre con un hijo There's a story about a father que and iban son en el carro that they were on the car y un avión iba cruzando. and there was a plane going by. Y le dijo al niño, padre, ¿cómo es Dios? And the boy said, God, how Y- how is God? Y el padre le dijo, ¿ves aquel avión, hijo? And the father Sí, said, papá. "You see that plane? Yes, Dad. Pon tu mano. Place Y your puso hand." la mano. And he placed his hand. ¿Lo ves? No, lo "Do you cubre see la it?" mano, le dice. No, my hand is covering it. Ok. Okay? Llegaron al aeropuerto, We got to the airport se bajaron y le dijo, ¿viste aquel avión que estaba arriba que venía a caer al aeropuerto? and he said, "Did you see that airplane that was coming to the airport? Pon la mano y cubrilo. Place your hand Y and le dijo al cover niño, it." no papá, And no he puedo said, "No, cubrirlo. Dad, I can cover it." Así es Dios, le dice. That's how God is. De acuerdo a como tú lo veas, It depends on how you're looking at de it. acuerdo a como tú confíes en Él. It depends on how you're Puede trusting ser un Him. Dios pequeño He could be a small o un God, Dios como le ha dicho que es grande. or he can be a big God. Y eso es la parte que más necesitamos nosotros. And that's the part that we need the most. Confiar y guardar sus promesas. Trust and keep His promise. Hay 3.573 promesas en la Biblia. There's 3,500 promises in the Word.
¿Tiene usted alguna Do you have any of those que le dé sostén y soporte? that will give you support? Yo tengo una, I have one, se la voy a regalar esta mañana. and I'm going to give it to you this morning. Isaías 51:1 Isaiah 51:1, para mí es vital en mi vida. and this is a vital part of my Dice life. lo siguiente: It says, acuérdate de la piedra de la cual fuiste cortado remember from the rock that you have been y del hueco de la cantera de donde fuiste arrancado. and from the hole that you've been taken out of. En otras palabras, In another word, Dios siempre me recuerda God will always remember de dónde me sacó from where I was taken y que soy parte de Jesús ahora. and that I'm part of Christ now. Y eso me da mucha tranquilidad. And that gives me a lot of peace. Aunque me quieran sacar de lo que Dios me ha dado, Even though people want to take me out from what God has given me, no me salgo I'm not coming out porque no quiero regresar. because I don't want to go back. Es importante eso It's important to y remember tómalo en cuenta. and to take it in Número 10. Number 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Soon the wicked will disappear. Observará su lugar Though you look for them, y no estará ahí. they will be gone. Este versículo nos enseña que la actitud correcta del cristiano es, On this verse, we por see eso that the hablamos right al comienzo. attitude of the Christian is, hablamos al comienzo, we talk at the beginning de tener la actitud correcta frente al of maligno. having the right attitude Porque against the su evil one, actitud because our attitude le va a dar el nivel de altitud will give you the altitude level en la vida cristiana. in a Christian life. Un ejemplo de eso fue Josué y Caleb. An example of that was Joseph. Dice la and palabra Caleb. que Dios los mandó, le ordenó a Moisés The word says que mandara 12 príncipes. that God said Moses Todos to send príncipes. 12 princes. Y todos vinieron con un diagnóstico malo. And they all come with a bad diagnosis. Pero Josué y Caleb But Joseph and Caleb, tenían una actitud positiva. they had a positive attitude. Y dijo Caleb, And Caleb said, ellos tienen el brazo del hombre, they have men's arms, pero nosotros tenemos but we have el brazo de Dios. the favor of God. Entonces, este versículo So 10, this que es el verse, final de la verse 10, lectura que tomamos hoy, Is the end of what we have taken from today. nos enseña It teaches us la actitud correcta que debe tener un cristiano. the right attitude that a Christian Primero, should have. First of all, confiar en un Dios todopoderoso. trust in an almighty God. ¿Por qué le digo eso? Why am I saying this? Porque Jeremías 32:27 lo dice. Because Jeremiah 32:27 says, He aquí que yo soy Jehová de toda carne. here I am that I am Jehovah. ¿Habrá algo que sea imposible para mí? Is there something that's going to be impossible for me? Lucas 1:37 dice, Luke 1:37 says, porque nada hay imposible para Dios. because there's nothing impossible for God. Usted tiene un Dios poderoso. You have a powerful God. Usted tiene un Dios que es su sanador. You have a God that is your Un healer, Dios que es su restaurador. a God that is your Un Dios que restorer, suple todas las necesidades. a God that will supply Un Dios supply que all of your nunca lo ha needs, dejado. a God that will never leave you, Porque le ha dicho because He has said en Jeremías 31:3 in Jeremiah 31 que con amor eterno that with lo ha eternal amado. love He has loved you. Eso es lo que tenemos que darnos cuenta como hijos de Dios. That's what we have to realize as children of God. Pero se nos olvida muchas veces But we forget a lot of times, y comienza el miedo a posesionarse de nosotros. and fear starts taking place. Y hay mucha gente está diciendo, esto no pasa, A lot of people are saying this doesn't happen, pero va a pasar but it will happen porque Dios tiene el control. because God is in control. Y si su vida And if your life está enfocada en un Dios todopoderoso, is focused on an almighty God, seguramente no va a haber nada imposible, most likely there won't be something porque Dios se lo dará. because God will give it to you. Otra condición correcta del cristiano sería deleitarse en el Dios Altísimo. Another thing as a Christian is that we should do is to Deleites delight en in the Dios, Lord. no importa cuál sea su situación. Take delight no matter our situation. Algunas veces yo no tengo nada Sometimes I don't have anything, y ando la tarjeta de débito and I have my debit card, y la saco and I take it y out, voy al cajero. and I go to the ATM. No siempre sucede, pero muchas veces Dios me sorprende. It doesn't always happen, but sometimes God Y le digo, will surprise Señor, me. And I say, God, creyendo en ti, trusting in you, lo hago. I'm doing it. Y hay veces And there's some que ahí times está lo que necesito. that there's what I need. Eso es
deleitarme en Dios. That's taking delight in God. Pero si yo llego y le digo, mira, yo te sirvo y yo no tengo esto y tengo acá, But if I come and I start complaining about how I serve me Him, estoy convirtiendo I'm turning myself en una persona que no me deleito en Dios. into a person that doesn't take delight in God. Nunca le reclame a Dios, Never complain to God, cualesquiera que sea su situación. no matter the situation. Dele gracias al Señor, Give thanks to Him porque usted es hijo de Él because you're His child. y porque después de que haya padecido un poco de tiempo, And because after some time, lo dice Primera de Pedro 5:10, 1 Peter says, Él lo va a afirmar, a confirmar He will confirm it y lo va a establecer. and He will have it done. Eso es deleitarse en Dios, That's taking delight in God. llegar a la iglesia Coming to church y gozarse en la alabanza. and have enjoying the worship. Y no reclamar o decir que aquel tocó mal o que suena mal. And not complaining about how they Porque somos play buenos wrong, para decir que el sonido no es bueno. because we're good to complain, Pero no creamos ninguna idea para comprar uno mejor. but we don't have any ideas of buying a new one. Por eso es que yo That's why siempre llevo todo al Señor I always bring everything to God y me deleito and I take delight en Él cada día. in Him every day. Número 3. Number 3, Encomienda a Dios nuestras aflicciones. that we should give God our needs. Hay que encomendar a Dios toda aquella parte cuando nuestro corazón se siente mal. We must give Him the things that make our hearts sad. Recuerde que la palabra de Dios dice que un corazón alegre da vida, mas el triste seca los huesos. Remember that God's word says that a joyful heart brings life. Entonces, but a todo sad aquello heart que es brings aflicción, sorrow. So everything that is affliction, encomendémoslo a Dios. let's give it to God. Démoselo a Él. Let's give it to Him. Por eso, la palabra de Dios dice también That's why God's word says en el libro de Nehemías in Nehemiah que Dios that God es su fortaleza. is our strength. Quitó la aflicción de Nehemías He took his afflictions away, y comenzó él a tener el gozo de Dios. and he started having the joy of God. Y número 5, And number 5, guarda silencio y espera la respuesta justa de nuestro Padre. be still and wait patiently. for Guardar the el answer silencio. from God. Y Dios en su momento va a dar la respuesta. God in His time is going to give us an answer. Esa parte nos cuesta, como dijimos al comienzo, That part is really hard, like we said at the beginning, pero debemos de ponerlo en práctica. but we must put it in practice. No se altere por nada. Don't get yourself worked Las up promesas with de anything. Dios siempre llegan a tiempo. God's promises always come in time. El mundo dice lo contrario, The world says otherwise. que Dios tarda pero no olvida. God takes time, but He doesn't forget. Eso no es bíblico. That's not biblical. Dios no tarda ni tampoco olvida. God doesn't forget and He doesn't take long. Dios siempre llega a tiempo. God always comes in time. Eso significa That means esperar en Dios. to wait on God. Como conclusión del tema de esta mañana, As a conclusion of this topic, debemos de dejar que Dios nos dirija y no apoyarnos en nuestra propia prudencia. we must let God guide us. Eso es our importante. ways and not lean on our own understanding. Dejar que Él sea We must allow. quien nos lleve a otro nivel espiritual. We must allow Him to take us to Dios le another ha level. prometido muchas cosas a usted y sé que las va a cumplir. God has promised a lot of things, and I know that He will Dios fulfill está them. listo para hacerlo. God is ready to do them. Pero hay un versículo que siempre tiene que tomarlo en cuenta. But there's a verse that you should always remember. Vámonos a Proverbios 3, Let's go to Proverbs 3, versículos del 5 al 10. 5 through 10. Dice la palabra de Dios ahí. God's word says, Fíate de Jehová de todo tu corazón trust in the Lord with all of your heart. y no te apoyes en tu propia prudencia. Do not depend on your own understanding. Reconócelo en todos tus caminos Seek His will in all you do, y Él enderecerá tus veredas. and He will show you which path to take. No seas sabio en tu propia opinión. Don't be impressed with your own wisdom. Teme a Jehová Instead, fear y the Lord apártate del mal, and turn away from evil. porque será medicina a tu cuerpo Then you will have healing for your body y refrigerio para tus huesos. and strength for your body, for your bones. Honra a Jehová con tus bienes Honor the Lord with your wealth y con las primicias de todos tus frutos, and with the best part of everything you produce. y serán llenos tus graneros con abundancia, Then He will fill your barns with grain, y tus lugares rebosarán and your de beds mosto. will overflow with good wine. Aquí Dios le regala Here God is giving you la receta, the recipe, la medicina the help,
y la cura de todo lo que usted necesita. and the cure of everything that you need. Pero debemos de tomar en cuenta But we must take in el consideration versículo 7 on verse 7. que dice, no seas sabio en tu propia opinión. It says, don't be impressed with your own wisdom. Teme a Jehová Instead, fear the Lord y apártate del mal. and turn away from evil. Esa es una buena actitud That's a good attitude frente al maligno. in front of the evil one. Siempre va a tener ataques. We're always going to be attacked. Recuerda que el libro de Juan, Remember that John, capítulo 16, 33 dice, verse 16:33 says, en el mundo tendrás aflicción, you will have afflictions in the world, pero confía but trust que yo he vencido el mundo. that I have conquered the world. Siempre tómese de Dios. Always take from Dele a Dios todo lo que todos los problemas que tiene. Give him all of the problems that you have. Deleites en Él. Delight yourself in him. Disfrute esa compañía con Dios. Enjoy the company, God's presence. A mí me encanta estar a solas. I love being alone. No es lo mismo querer estar a solas It's not the same thing to que wanna sentirse be solo. alone than being alone. Yo nunca me he sentido solo desde I've que llegué a never felt Cristo. alone. Cristo ha estado siempre conmigo ahí, Jesus has always been with me, sosteniéndome, ayudándome. holding me and helping me. Y en los momentos de quietud And in those still es times donde más he disfrutado su presencia. when I have delight in his presence. Eso fue lo que hizo el apóstol Juan That's what the Apostle John did en la isla de Pasmo, in the island of Patmos, donde llevaban a todos los presos para que murieran. where he would take all the prisoners to die. Y Juan tuvo miedo And John was afraid, y se sintió solo. and he felt alone. Pero en el versículo 2, But on verse En 2, el- perdón, en el capítulo 1 de Apocalipsis, on Revelation chapter 2, versículos 17 y 18, verse 17 and 18, Jesús le da una respuesta a Juan, Jesus gives John an que answer también se la quiere dar a usted esta that he mañana. wants to give it to you as well this Y morning. dice lo siguiente, And it says the following: cuando te vi, When I saw you, caí como muerto a sus pies, I fell as a dead to your feet, y él puso su diestra sobre mí, and he placed his hand over me, diciéndome, saying, no temas, do not fear, yo soy el primero y el último, I am the Alpha and the Omega, el que vivo y estuve muerto, who was and is to come, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. for I will live forever. Amén. Amen. Y tengo las llaves de la muerte And I have the keys to death. y del Hades. Así como se le presentó Jesús a Juan para The same darle way el that ánimo, Jesus came to John to give him le está the hablando esta encouragement. mañana para no tener miedo frente al maligno He's telling you, do not be afraid in front of the y evil saber one, que Él está con nosotros. and to know that he is with us. Por eso el Salmo 91, That's why Psalms 91, versículo 7 dice, verse 7 says, caerán a tu lado 1000, it will fall down to your side, Y 10,000 al 10,000, frente. and 10,000 in front of you. mas a ti But no to te you, tocarán. no one will touch you. Y el versículo 10 del mismo 91 dice, And on verse 10 it says, pues a mis ángeles enviaré so I will send my angels para que te guarden so that they can protect a you todos los lugares in everywhere a donde fueses. that you go. No sé cuál sea su situación I don't know what your situation y qué is, problema está pasando o or está what problem viviendo. you're going through, ¿Qué necesidad de carencia está enfrentando? or what needs you're facing. Pero Dios sí sabe But God does know, y tiene el control de and todo. He is in control of everything. Espero que esta mañana este mensaje I hope that this message this morning, haya tocado su corazón y le dé la firmeza que Dios ha dicho I hope it touch your heart and give you the en 2 confidence Timoteo of what 1:7. God has said in 2 Timothy Porque no 1:7. nos ha dado Dios espíritu de cobardía, Because He has not given us a spirit of fear, sino de amor, but of love, de poder of power, y de dominio propio. and of self-control. Este tiempo This time es un tiempo de firmeza, is a time un of tiempo de strength, darnos cuenta que Dios es un Dios grande a time to realize that we have a big God, y que si somos hijos, and that if we are His children, somos herederos. we are heirs. Yo le pido, I ask you, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus, que se deleite en Dios primeramente to take delight in Him first, y que guarde silencio ante Él, and to be still in His presence. que vaya a Él en cualquier necesidad, Go to Him in all of your needs, para que Dios so that can He, llene su corazón so that He can fulfill your heart y dependa exclusivamente de Él. and depend on Him completely. Eso debe ser una actitud permanente en el Hijo de Dios, That should be a permanent attitude in a child. porque si Él es su Padre, Because if He is your Father, usted tiene que ir a Él. you must go to Him.
Yo quiero orar por su vida. I want to pray for your life. Quiero darle gracias a Dios por este tiempo I want to thank God for this time y por permitir and for allowing este medio me to have this space para llegar a su casa y a to donde get to esté. your house and wherever you are. Acompáñeme en una oración Let's join in prayer de esta mañana this morning y diga conmigo, and say with me, querido Dios, Dear God, gracias por tu palabra, thank you for your word, la Biblia. the Bible. Gracias por tu Hijo, Thank you for your Son, Jesús. Jesus. Gracias por nuestro Maestro, Thank you for our tu teacher, Espíritu Santo. the Holy Spirit. Gracias por cada persona Thank you for every person que está viendo este programa. that is watching this program. Señor, sé tú propicio a cada necesidad. Let it be you in every of our needs. Proteja a la viuda, al huérfano. Protect the widow and the orphan. Y liberta al que está preso, Padre. Set the ones free. Cuida al anciano. Take care of the elder. Señor, que el que no te conozca Lord, that those who don't know you tenga un encuentro contigo, may have an encounter with you. para que así So that way tenga vida y vida en abundancia. they can have life abundant. Gracias, Dios, por este Thank you, día. God, for this day. Y sabemos, Padre, que a partir de ahora, We know that from now on, nuestra actitud our attitude va a ser una actitud puesta en ti. will be an attitude set on you. Ayúdanos, Padre, Help us, God, a confiar como tú los has dicho, to trust in the way that you have told us, que no nos dejarás that you will not leave us ni no and desampararás. that you will not forsake us. Gracias, Dios amado, Thank you, God, por ser tan bueno con nosotros for being so good with us, y porque tus misericordias and because your mercies son nuevas cada día. are new every morning. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, que es sobre todo nombre, that is the name above all te names, alabamos y te we bendecimos. praise and we bless you. Amén. Amen. Que Dios le continúe bendiciendo. May God keep blessing you. Gracias por haber estado con nosotros Thank you for joining us this morning. y siempre les recordamos And let me always remind you seguirnos por las plataformas que tenemos ahora los programas to follow us on social media, y porque somos una iglesia and because we are a church, que tratamos siempre that we always try de no ser una religión, to not be a religion, sino tener una relación con Jesús. but to have a relationship with Jesus. Que Dios le continúe bendiciendo May God keep blessing you cada día más. every day more. Amén. Amen. Hola, soy Elena García, más conocida en redes sociales como Elena Garnu, y soy ilustradora y diseñadora gráfica. Mi especialidad son los retratos poéticos o emocionales mezclados con elementos de la naturaleza. Todos ellos los dibujo con la aplicación Procreate. En mi carrera he diseñado portadas para editoriales como Círculo Rojo o Mueve tu Lengua, o discos de música como el de Raquel Lúa o Vuelo Fiji.